Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Bosque por Metro Cuadrado. Hoy vamos a hablar sobre la iluminación, que es un tema muy importante para los cultivadores de interior. Para eso, invitamos a Agustín y a Bruno de Growtech para contarnos sobre este mundo. Y Growtech es una empresa que fabrica luminarias, que tiene mucha presencia en el mercado argentino y que nos pareció que justamente tanto su experiencia como emprendedores, como lo que tiene que ver con las luminarias, podía ser muy beneficioso para nosotros. Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Es un gusto Hola, tenerlos acá. Hola Tomás, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gusto. Un gustazo, chicos. Bueno, para nosotros, nuestro vínculo arrancó con un pie medio izquierdo que tuvo que ver con un tema de nombre, de productos, de luces. Pero lo interesante fue que a través de esas conversaciones que tuvimos inicialmente, pudimos empezar a generar un vínculo y darnos cuenta que había mucho más de lo que podíamos compartir, charlar, conversar, que lo que podía ser una cuestión de señalarse el uno al otro. Así que bueno, para los que no los conocen, me encantaría que contaran un poco de su historia, de dónde vienen, qué hacían antes, de lo que tiene que ver con Growtech y las luminarias. Cuéntenos. Bueno, para empezar, Agus y yo somos compañeros de secundario, o sea que nos conocemos hace ya muchos, 25 muchos años. años. Eso es lo primero, o sea que cuando nos propusimos arrancar esto, ya más o menos conocíamos, teníamos una idea de cómo llevarnos o qué tipo de personas éramos y ahí eso fue muy importante también para arrancar. Growtech empieza, digamos, sus pasos fundacionales fueron en el 2017, inicio de 2017. Tuvo que ver con un cambio, una búsqueda de cambiar la vida que estábamos llevando por separado, él por su lado y yo por mío. En mi caso quería salir de la relación de dependencia, de trabajo, que no era feliz, no estaba contento, quería buscar un proyecto de vida, algo que a mí me apasione, me guste, que pueda desarrollar mis capacidades. Yo soy ingeniero industrial y además, bueno, soy apasionado por muchos temas, pero no era feliz donde estaba. Entonces estaba buscando un proyecto y en esa búsqueda mi amigo Bruno, que sabía de esta búsqueda mía, que búsqueda activa, viene y me dice, vos que cultivaste y que entendés de esto y que algo por ahí sabés, tengo algo entre manos, estuve viendo que Bruno, para decirlo, trabajaba en la fábrica de iluminación en Italavia, tenía mucha experiencia en el rubro de iluminación y dice, estoy viendo, hay unos productos que está avanzando mucha tecnología y acá en el mercado no hay nada que esté bien resuelto a un precio razonable. O hay cosas muy caras y algunas tal vez buenas y otras de dudosa calidad, o hay cosas que son muy, muy berretas. Yo lo sé porque al conocer de procesos productivos y de LED, me doy cuenta que esto es muy berreta y se pueden hacer mejores cosas. ¿Qué te parece? A mí me abrí los ojos, dije, dale, vamos y entramos de lleno. Yo solté mi trabajo, estuve un año investigando, armando, trabajamos. Eh, yo lo solté directamente, él mantuvo su trabajo un tiempo, nos juntábamos a la noche, armábamos prototipos, soldábamos, cortábamos, nos rompíamos las manos, al otro día a las 7 de la mañana a laburar, digamos, el proceso de emprender sin tener algo de qué agarrarse es duro, viste, al principio, o soltás todo y digamos, ¿cómo te mantenés, no? Nadie te paga por hacer eso. No, incluso Y tiene un montón de riesgos atrás, porque vos estás, para mucha gente, tiene que ver con soltar, aunque no te guste del todo, un montón de seguridades, ¿no? Con respecto a un sueldo fijo, frente a algo que no tenés ninguna garantía de que vaya a funcionar, ¿no? totalmente. Y como condimento, en mi caso particular, a los 2 meses de dejar el trabajo, mi mujer quedó embarazada. Así que tuve una presión adicional hermosa, pero una presión y una ansiedad de ir al foco y también me permitió concentrarme y realmente enfocarme en generar algo disruptivo que funcione. Así que yo lo tomé positivo eso y creo que también
fue muy importante a la hora de tener resultados y llegar a donde estamos. Y a la hora en lo que fue este proceso de ¿no? Este proto-Growtech, ¿no? En un momento donde todavía estaban en la transición, armando los prototipos, desarrollando los productos. ¿Dónde estaba el enfoque, digamos? ¿Qué es lo que estaban buscando dentro de lo que tenía que ver con armar este nuevo producto? ¿Dónde estaba la búsqueda? Nosotros lo que vimos fue que había una nueva tecnología respecto al tema del LED que se podía utilizar, y la fábrica donde yo trabajaba era una empresa de iluminación, es Italavia, que también se estaba alargando al LED, que todos lo deben conocer por los balastos para sodio, que es una fábrica que se dedicó muchos años a fabricar balastos, y estaba arrancando con las luminarias. Ellos tenían unas líneas de proyectores que estaban muy buenos, eran muy robustos, estaban muy interesantes, pero no se podían adaptar para cultivo fácilmente, había que hacer un laburo. Y cuando yo presenté la propuesta a la fábrica, me sacaron cagando. Me dijeron que no se iban a meter ni en pedo, que era un mercado que ellos no iban a entrar, que había un tabú enorme. Me tildaron de porrero, de que es para los fumones, no sé qué, y realmente yo personalmente luché mucho contra la idiosincrasia que había en el trabajo. Y al final, lo que tenía toda esa gran idea para desarrollar, la fábrica que lo podía llegar a hacer, pero nadie lo quería empujar desde el punto de vista comercial. Entonces es ahí donde nació la idea de hacer un proyecto aparte, y lo que nos enfocamos al principio es tratar de hacer un aparato que sea accesible para los cultivadores y que resuelva los problemas que tenían, digamos, al momento del arranque, que era toda la cuestión alrededor de la lámpara de sodio, del cableado, del balasto, del ignitor. Y bueno, pero ¿cómo llevar eso adelante? Y al principio, bueno, una de las cosas que hicimos con Agustín en este proto Growtech fue comprarle a la fábrica partes y piezas de esas luminarias para ensamblarlas en nuestro tiempo extra laboral. Bueno, como dijo Agustín, él en un punto llegó a estar full time dedicado a eso, mientras yo seguía trabajando también en la fábrica y en otro proyecto más. Pero bueno, él estaba como outside y yo estaba dentro de la fábrica y estaba haciendo todas las tratativas para sacar los materiales, cargarlos en el baúl del auto, llevarlos al otro taller. Entonces, fue funcional esa situación al principio. Ahí es donde tuvieron como una ventaja también, ¿no? Una ventaja me refiero no frente a nadie, sino la posibilidad de conectar, ok, tenemos la posibilidad de llegar a piezas, un volumen grande, tenían alguien que las pudiera como Claro. conseguir y saber cómo ponerlas, y alguien que tenía el tiempo y la disposición para encargarse de todo lo que hiciera falta en el medio. Lo que faltaba era darle forma, darle vida, darle un sentido, darle un uso y ejecutarlo, llevarlo adelante. Y que a todo esto, ¿en qué año estamos hablando, no? Para poner en contexto, para volver un segundo. 2016, 2017. Ok, que sería también un momento donde estaba, como decían antes, a nivel tecnológico, iluminación, el comienzo de una transición fuerte al LED, ¿no? Exacto. En Estados Unidos o en mercados más desarrollados de cannabis, ya había LED que estaban usando masivamente y con resultados. Lo que sucedía era que en ese momento la tecnología que había era muy, muy cara. Buenos resultados, pero muy cara. $1.000 un equipo mínimo. Exacto. Productos masivos de resultados mediocres. Dudosos, claro, dudosos, ¿no? Y acá en el país había muy poco, muy dudoso realmente. Entonces, lo más difundido en ese momento era el sodio de 400, que lo mismo, arrancó con la calidad de sodio y el mercado se fue abaratando y cada vez fue perdiendo la calidad, los balastos, las lámparas. Lanzaban a muchos cultivadores a usar un equipo que no tenían sin conocimiento de electricidad y de cómo cablear, y ahí está involucrado 220 en un bulbo que calienta un montón, que es peligroso, que tiene riesgo de incendio. Bueno, esa era la idiosincrasia o el estatus cuando arrancamos. Entonces lo que buscamos fue simplificar el proceso de cultivo,
y apuntarlo también a un cultivador que se inicia. ¿Por qué? Porque lo que yo le transmití como cultivador que me había iniciado en el indoor unos años antes, que era complicado, que la lámpara, que la temperatura, que la humedad. Y vos tenés que manejar un ser vivo en un ecosistema diseñado, manejado por vos, cuando no lo hiciste nunca. Entonces tu primero, tu segundo y tu tercer cultivo son malos. Y sobre todo si el equipo de iluminación no lo sabe manejar, es difícil. Entonces lo que dijimos es, hagamos un equipo que sea simple, fácil de usar. El eslogan que usamos era enchufá y cultivá, para que vos te puedas concentrar como cultivador que se inicia en aprender en el cultivo, aprender a manejar la planta, entender la planta, ver cómo reacciona al aire, a la luz, a la alimentación, los insectos, los ciclos, los tiempos. Todo el proceso es mucho. Se inicia son un montón de variables. Entonces dijimos, vamos a hacer algo fuerte al medio, simple, que el cultivador se pueda preocupar por aprender a mantener la planta y a lo que la planta necesita. Y de la luz, que sea lo más simple posible. Y ese fue el producto que buscamos desarrollar. Que bueno, ese sería entonces, podríamos decir inicialmente, el enchufá y cultivá, ¿no? Como el GrowTech. Y que además, una vez más, para poner en tiempo, estamos hablando de un momento donde había poco conocimiento en lo que tiene que ver con las luces en general, para lo que tiene que ver con el cultivador, ¿no? Como lo único que había era sodio-mercurio, era sodio-mercurio. Te pondrás uno de 250, uno de 400, uno de 600, pero siempre era sumar más de lo mismo. Creo que con el LED se empezó a ver otro panorama en lo técnico también, donde empezaron a aparecer otras variables que nos importan, como por ejemplo cuestiones donde, no sé, el color, por ejemplo, ¿no? Ese color característico que tiene el Full Spectrum, que eran los LEDs en su momento, que fueron revolucionarios hace 5 años. Exacto. Y que bueno, ahora digamos que de 5 años para ahora hay más capacidad de entendimiento por parte del público, un requerimiento mayor en lo que tiene que ver con la demanda de nuevas tecnologías por sobre lo que puede ser el precio, porque todo sigue teniendo esta calidad del LED, ¿no? Del enchufar. Claro, lo que ocurre ahora es que, digamos, está pasando lo que pasó siempre en lo que era el ámbito del alumbrado público, que es que montado sobre la horticultura se convirtió en una carrera técnica, que es que los fabricantes están atrás de mayores números, mayor performance, menor costo, y a partir de ahí también hay que entender que la noción de la iluminación con LED fue cambiando cuando arrancaron respecto a cómo armar las recetas de las lámparas y qué es lo que hace una lámpara de horticultura realmente, ¿no? Y qué es lo que el usuario tiene que buscar, porque antes cuando hablábamos de sodio, vos tenías una lámpara estándar, una lámpara agro, un balasto malo, pero la lámpara de sodio era la de sodio, de la mercurio era la de mercurio, y mucho más no había. Ahora vos tenés un montón más de propuestas de iluminación con rangos de precios que van desde lo más económico y sencillo hasta lo más profesional y digamos, para uso industrial. Entonces es importante esta nueva situación, empezar a comunicar, digamos, para el nuevo paradigma es cómo comunicar bien a los clientes, cómo hacer que los clientes puedan elegir bien los productos de iluminación y aprovechar que hay tanta propuesta y que cada cultivador encuentre la solución que más se acomode a la situación de él. Exacto, algo que es muy importante es que no hay una luz que sea mejor que otra. Tiene que ver con la necesidad del cultivador y con los recursos del cultivador y con el espacio de cultivo, la geometría de cultivo, el uso que se le quiera dar, el fin, digamos, no es lo mismo un uso recreativo, medicinal, un uso de producción, un uso de, no sé, es un conjunto de factores, digamos, ¿no? Es una relación de ciertos factores que hacen que una luz sea buena para una persona o no para otra, siendo en realidad la misma luz. Me gustaría entrar ya ahora en la parte de lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Como ya que manifestamos que ahora hay un
por un lado, un paradigma de contar y de enseñar sobre este mundo, y la gente está muy abierta a eso, y también por otro lado que hay más posibilidades y ya no se trata de poner más de lo mismo, sino de ir encontrando. Entonces, en el momento de elegir una luz, un cultivador que está arrancando, ¿qué es lo que debería tener en cuenta? Y bueno, uno que también, ¿no? Que quiere renovar. ¿Cuáles son los factores que tiene que tener en cuenta para determinar, tener una idea general de lo que es la luz que le están ofreciendo? Bueno, digamos, vamos a dar en este caso un ejemplo especial, porque, digamos, podemos arrancar desde si tenés un invernáculo industrial o si tenés un cultivo en tu casa, ¿no? Entonces también todo tiene que ver. En este caso vamos a hablar de un autocultivador. Un autocultivador es una persona que va a cultivar en un espacio pequeño, que va a cultivar en un espacio cerrado, donde va a tener requerimientos de temperatura, de ventilación, y donde va a tener también una expectativa del tipo de cultivo que va a querer tener. ¿Por qué digo expectativa? Porque, digamos, si vos sos un cultivador industrial, tenés normalizados tus procesos y tenés, digamos, es otro tipo de información. Acá lo que vamos a tratar de hablar es de una persona que se enfoca en el autocultivo para autoabastecerse y que él mismo va a tener que lidiar con sus propias manos con todos estos problemas. Para eso, nuestra idea es que el cliente, cuando piense en un aparato de iluminación, piense en 3 parámetros que son los más importantes. El primero es digamos, la calidad del equipo en general. La calidad del equipo tiene que ver con cómo está construido, lo que propone, digamos, los highlights del aparato, los fuertes del aparato. Después está la cantidad de luz que escupe ese aparato, que no necesariamente tiene que ver con la calidad del aparato, digamos. Hay aparatos que escupen mucho, pero Están mal construidos, digamos. No tienen una construcción durable, segura. Claro, exactamente. Y después, el presupuesto que tenga ese cultivador. Porque, digamos, todo tiene que ser. Yo creo que no hay que invertir un montón de dinero para arrancar a cultivar. No creo que tenga que ser un impedimento para un principiante de invertir muchísimo en iluminación. ¿Por qué digo esto? Porque creo que lo importante es entender que la iluminación es lo más importante. Pero lo más importante todavía es cultivar. Entonces, digamos, hay que tratar de darle información al cultivador para que tome la mejor decisión. Y otra cosa que es súper importante, que también vamos a hablar de qué tipo de cultivador hablamos, es que las lámparas tienen que cumplir el ciclo completo, tanto de vegetativo o vegetación, como la parte de sexado y después floración y maduración. ¿Qué quiere decir esto? Que la iluminación también es muy importante, en esto de la elección de la lámpara, que las lámparas tienen que cumplir todo ese ciclo, porque si yo, por ejemplo, tengo una cámara de crecimiento y otra de flora, por ahí mis requerimientos de iluminación son otros. En este caso, que vamos a hablar de un autocultivador que hace todo el proceso de inicio a fin en el mismo espacio. Sí, estamos hablando de alguien que se compra una luz, digamos, ¿no? Que no tiene una inversión para comprar una luz, usarla por 2 meses, dejarla apagada para después poner otra y claro, que esa sea la de flora, ¿no? Una cosa es un laboratorio de cultivo, un lugar donde tenga recursos específicos para eso. Por ejemplo, una productora de semillas de soja que necesitan realmente mejorar y llevar a fondo la parte de todo, el crecimiento, la plántula de el crecimiento radicular. Entonces, por ahí sí tienen distintos estadios donde van probando distintas cosas. Claro. Nosotros, como te contamos, apuntamos a una consulta igualmente, ¿no? Digamos, hoy todavía pareciera ser que estamos ahí en los albores de, ¿no? En el principio de, pero dentro de un poco, no mucho, van a haber cada vez más cultivadores que tienen, ¿no? Igualmente estos requerimientos. No es el autocultivador de 1 metro cuadrado, pero digamos nuestra industria se va a ir metiendo en eso. Ya creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Ese espectro puede estar también para nosotros y sí, la iluminación está ahí. Esto lo mencionamos porque digo, estamos haciendo como el recorrido desde dónde iniciamos y cómo llegamos a los productos que tenemos hoy. Que no quiere decir que son los productos que vamos a tener pasado mañana. Bien, eso es importante también, ¿no? Nuestros productos se enfocan mucho en el autocultivador y no tanto en sala o ese tipo de aplicaciones porque, digamos, nos enfocamos, como te digo, en este individuo que es un autocultivador
principiante, intermedio y que tiene que resolver sus requerimientos de iluminación. La cuestión es así. Volvemos a las características importantes. Calidad, cuánto tira la luz y la inversión que estamos haciendo. En el caso de lo que es la calidad, ¿qué es lo que hace la calidad de una lámpara de cultivo? Bueno, lo más importante es diferenciarlo de una lámpara común, y eso se diferencia a través del espectro. El espectro lumínico es, digamos, la luz que nosotros vemos, en realidad está compuesta por un montón de, digamos, partículas que se mueven a distintas velocidades o frecuencias. Esas partículas que necesitan a distintas frecuencias, intensidades y frecuencias, nosotros las recibimos y las identificamos como colores. Según la velocidad, si va más rápido o más lento, lo vamos a ver como tirando al azul o tirando al rojo. En el caso de una lámpara de cultivo para cannabis, tiene un requerimiento muy especial, que es la parte de componentes e intensidades de lo que son los rojos. ¿Por qué? Porque es una aplicación que tiene que ver con desarrollar un fruto. Sería muy distinto si nosotros habláramos de producir lechuga. Ahí la lámpara sería completamente diferente y tendría otras necesidades. En este caso, no queremos generar biomasa, queremos generar fruto. Entonces, el espectro requiere una gran cantidad de componentes de rojo, digamos, para cultivar. Otra cosa que también es importante es digamos, respecto al tema de lo que es el espectro, es entender qué partes del espectro son importantes para distintos efectos en la planta, porque el espectro también afecta la morfología de la planta. Y ahí hay varias cosas que vamos a ir charlando. En el caso de, por ejemplo, de las lámparas de cultivo que nosotros manejamos, la famosa Full Spectrum, que es como una luz rosácea o violeta, eso se da porque tiene mayormente dos colores primarios, el rojo y el azul. Aunque no son dos líneas muy finitas, o sea, son una gran cantidad de azules y aún más gran cantidad de rojos, el enfoque del espectro, del Full Spectrum, es maximizar la absorción de fotones de luz, y las plantas, como te comenté, no reciben la luz de la misma manera que las personas. Entonces, las lámparas de cultivo se tienen que orientar de esa forma. Por ejemplo, por dar otro ejemplo, nosotros también largamos una línea que es la línea Advance. La línea Advance también tiene un espectro específico para cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene LEDs de rojo lejano, hace un efecto que se llama el efecto Emerson, que es que los rojos y los rojos lejanos se potencian entre sí para generar mayor cantidad fotosintética. Entonces, qué buena pregunta. Antes de que te me vayas y que sigas, para el que no sabe, ¿qué es el rojo lejano? ¿Lejano por qué? ¿Por qué? ¿Lejos a dónde? ¿A dónde se fue? Perfecto. Es así. Las plantas, como te digo, si vos agarrás y mirás el espectro de luz visible, vas a arrancar desde los azules hasta los rojos. El rojo lejano es un rojo que tiende a lo que es el infrarrojo. El infrarrojo, por así decirlo, puro, es calor. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas, cuando están por debajo de la sombra de otras plantas, se filtra la luz y lo que más recibe es el rojo lejano, que es lo que menos absorbe las hojas. Entonces hay un estímulo ahí respecto al rojo lejano. Y aparte también, el rojo y el rojo lejano se utilizan como una fórmula para funcionar dentro de la propia planta. Entonces, es muy recomendable, cuando vos analices el espectro de una lámpara de cultivo, que tenga componentes de rojo lejano. Y eso es una de las mayores diferencias entre una lámpara de cultivo y una lámpara de iluminación normal. La cantidad y el tipo de rojos que tiene. Una galponera fría nunca te va a poder florar o dar el fruto que vos querés. Yo eso, si en el momento de elegir una lámpara, ¿no? Tomo estos conceptos que me decís, tomo la parte del rojo, la importancia que tiene, digo, yo eso lo veo, estos gráficos, por ejemplo, que estamos viendo ahora, es que esté alta, digamos, la barra, que esté como más llenita en el lado de donde los números a partir de 700, ¿no? ¿Sería algo así? Claro, a partir de 700 nanómetros, la longitud de la onda, que es lo que te da el color, se mide en nanómetros. Y sí, a partir de 700 nanómetros arranca lo que es el rojo lejano. Tenemos que tener en cuenta que lo que se busca con las luces es tratar de emular lo que le sucede a la planta
con el sol. Y eso no es lo mismo en cualquier lugar de la Tierra. ¿Y qué quiere decir con esto? Que una planta que se desarrolló en una latitud y longitud es diferente a otra, porque la incidencia de la luz solar en ese punto, según ubicada, no es lo mismo una planta, exacto, no es lo mismo una planta de Jamaica, no es lo mismo una planta de Sudamérica, de Argentina, de La Pampa para abajo. O una no es lo planta de mismo montaña, digamos, ¿no? la Como misma son planta tropical. originariamente las índicas, por Exactamente. ejemplo. Y el cannabis es lo que se va desarrollando, índica o sativa, en realidad lo que son mezclas de 3, 4, 5 familias fuertes, Claro. y mezclas y mezclas, y vienen de distintos lados del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay tampoco una luz para la mejor luz para el cannabis. Depende la variedad, qué componente tenga, cuál es su genética, digamos, porque desde dónde viene. No es Aprovecho una justo, planta, aprovecho esto justo que me nombrás. ¿De dónde digamos, está bien, tomamos como cierto esta cuestión del rojo, del azul, y nos dicen rojo y azul, ustedes nos dicen rojo y azul, y lo creemos. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué es rojo y azul? ¿En qué momento? ¿Quién estudió qué para decirme es rojo y azul? bien. ¿Se sabe? Hay un... Sí, hay unos estudios que se hicieron en los años 70 que están en internet, que se pueden alcanzar, que son los que más se desarrollaron, se más utilizaron para cultivar el cannabis en invernaderos. Estos, por ejemplo, pueden buscar la curva McCree en internet, que es lo que estamos mostrando, pero en realidad esto que se utiliza y se utilizó para desarrollar el cannabis fue desarrollado con plantas de tomates, que en algún punto son similares, generan fruto, tienen el ciclo de luz similar, pero no es lo mismo. Entonces, medían, en función de la incidencia de luz que le daban, cuánto dióxido de carbono la planta absorbía, midiendo el dióxido de carbono que consumía de un recipiente. Entonces, y después pesaban el resultado, o sea, cuando extraían la planta, la limpiaban, la pesaban, y dicen, bueno, generó tanta biomasa. O sea, hacían una medición de la fotosíntesis que hizo el tomate. Eso es lo que se utilizó hasta ahora. Como el cannabis estaba prohibido, no había muchos estudios científicos que analicen específicamente las distintas variedades como sí está ocurriendo ahora. En distintos lugares del mundo se está analizando con más ciencia y con tecnología y con método científico, ¿no? El cultivo de cannabis. Y eso lo está empezando a pasar incluso en nuestro país, que varias universidades se lo están empezando a hacer. Y, por ejemplo, ¿qué nos sucedió a nosotros? Cuando empezamos a cultivar, en ese momento la teoría decía que las plantas no consumían mucho luz amarilla y luz verde, espectro amarillo y verde. Entonces, como que era luz que se desaprovechaba. Entonces, las lámparas no tenían ese espectro, por ejemplo, lo que mostramos. Intermedio, digamos, entre el azul y el rojo, que termina de completar lo que vemos como algo más natural y no tan forzado de este violeta. Y se empieza a ver que afectan, tal vez en menor medida, pero afectan. ¿Y qué resultados tenés? Y tenés desde la generación de terpenos, desde la... O sea, ¿qué variables puede afectar? La cantidad de biomasa que se genera, los terpenos que tienen con los olores y los aromas, el sabor, todo se estimula con diferentes luces. Claro. Es muy complejo realmente el mundo. Es complejo, o sea, en realidad, si uno podría, de hecho, enfocar el cultivo, si quisiera, desde el punto de vista solo de la iluminación para obtener sabores y gustos y formas de la planta diferentes. También afecta como te digo, el espectro afecta también, por ejemplo, si vos cultivás con scrog, SOG o sin ningún tipo de poda o con múltiples podas, también la luz te ayuda a llevar la planta de una forma a la otra. O sea, el mundo de iluminación con respecto al espectro es súper, súper amplio y va creciendo y, digo, se va actualizando a medida que pasa el tiempo. Como dijo Agustín, al principio de la parte de verdes y de naranjas y amarillos, mucho no se utilizaba. En realidad, es realmente las longitudes de onda que menos actividad te dan, pero ¿qué es lo que pasó? Hubo un avance muy fuerte de la iluminación para alumbrado público, para alumbrado general, que llevaron a estos LEDs blancos a un nivel de eficiencia sin precedentes. Y que en sus partes azules, rojas y rojas lejanas, superan o igualan a los LEDs de horticultura y aparte te dan toda esa parte de verdes, amarillos y demás que, como dijo Agustín,
se demostró que sí sirven para el cultivo y aparte te dan una gran ventaja que creo que está siendo cada vez más valorada, que es que no se puede trabajar bajo la luz de full spectrum o la luz violeta. No se puede diagnosticar las carencias, enfermedades, pestes, es muy complicado. A veces hay luces de inspección. Los invernáculos usaron la luz violeta durante muchos años y les dieron muy buen resultado. El problema es que hoy es más valorado por inspeccionar el cultivo y por ahí tener un poquito menos de rendimiento, cuando en realidad el beneficio es muchísimo mayor de ese pequeño rendimiento que se pierde. Y la luz, efectivamente, sirve también para generar actividad fotosintética. Por eso también, en el momento de hablar de la luz, también es muy importante para el cliente, ¿seguimos hablando de la calidad o seguimos hablando del aparato o seguimos hablando de la luz? ¿Qué querés que hablemos? Yo pienso, recién me preguntaba, ok, está bien, tenemos claro que el azul y el rojo es importante, sabemos de dónde viene, sabemos cómo afecta, etc. Ahora, si yo tengo esta lámpara que tira azul y que tira rojo, y esta otra que también, pero una es de 300 watts y la otra es de 100 watts, ¿es lo mismo? Claro, bueno, ahí está el segundo factor, que es la intensidad de esa luz. El espectro, una de las cosas que se descubrió el cannabis es que es una planta que es de un cultivo que tiene alto requerimiento lumínico. O sea, cuanto más luz le das, más actividad realiza la planta. Hay plantas que se saturan rápidamente, o sea que vos las iluminás mucho y la actividad fotosintética cae. ¿Viste las famosas plantas de sombra, plantas de luz? Bueno, acá pasa lo mismo. Y la cannabis es una planta adicta a la luz. Entonces, en un punto hay que buscar siempre una intensidad fuerte. Pero, ¿cuál es el problema? El público está acostumbrado a que le hablen en lúmenes. Los lúmenes son lo que tradicionalmente se utilizó para hablar de iluminación y el sodio venía especificado en lúmenes. Entonces, cuando comparaban lámparas de mercurio, de sodio y demás... 25.000 lúmenes, 40.000 lúmenes. Si Exacto. te comprabas una Philips Son-T, sabías que te aseguraban unos 35.000 de 400 watts. Pero, ¿cuál es el tema de los lúmenes, por ejemplo? Para que te des una idea, una lámpara de mercurio y una lámpara de sodio tienen lúmenes parecidos, pero el PPFD, que es realmente lo que nos importa, no tiene nada que ver. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿por qué el mercurio y sodio? ¿Por qué el mercurio no flora? ¿Por qué el sodio sí crece también un poco peor, pero flora buenísimo? Bueno, eso tiene que ver con el espectro, y el espectro tiene que ver con qué es lo que la planta necesita. Y lo que la planta necesita tiene que ver con esto que hablamos antes de la curva Macri. Y como dijo Agus, no es literalmente lo que el cannabis necesita. ¿Por qué? Porque la curva Macri está enfocado a cierto tipo de plantas, a cierto tipo de análisis que se hicieron sobre plantas específicas. Pero el cannabis necesita ultravioleta también un poco, rojo lejano, un montón de cosas que está fuera de la curva Macri. Pero la curva Macri es un muy buen indicador para elegir una lámpara, muchísimo mejor que los lúmenes. O sea que está bueno, igualmente, mirar la curva Macri para ver lo que se llama el PPFD. El PPFD son como los lúmenes, pero cuantificados de otra forma. Si vemos este gráfico que vamos a ver ahora, habla la diferencia de lo que el ojo humano ve y de lo que la planta absorbe. El lumen está valorizado respecto a lo que corresponde a lo que el ojo ve, y el PPFD o PAR está enfocado a lo que la planta ve o necesita. Entonces, los valores de la misma lámpara, dos mediciones diferentes, te van a dar dos valores muy distintos. Lo que se empezó a medir, o sea, el valor del lumen utilizado por la industria de iluminación, que el objetivo era iluminar, era ver, por eso usaba el lumen, que es como el lumen viene como de luz. Entonces, ¿cuántas unidades de luz tiene? Porque la potencia era relativa. Un equipo más eficiente o menos eficiente tenía más o menos potencia, pero eso no estaba realmente asociado a la cantidad de luz que se podía ver. Eso era el lumen. Nosotros no absorbemos fotones, o no lo necesitamos de forma tan crucial como para una planta. Entonces, la medición... Y lo que el ojo humano ve son los espectros que están más en el centro, que es el verde, el amarillo, los que están ahí. Cuando te vas para el lado del rojo, el lado del azul, que están a los costados del espectro lumínico, tienen menos lúmenes, aunque tenga la misma cantidad de luz, claro, o de partículas de luz. Claro. Porque el humano tiene menos sensibilidad a esos espectros. Claro. Esa es la curva que vimos antes. Si yo pongo un luxómetro abajo de una luz de full spectrum, te va a dar 0 casi, muy bajito. Y es mala, no. Lo que pasa es que estás midiéndolo con un equipo incorrecto.
Claro. Entonces lo que se empezó a utilizar como equipo de medición de luz son los medidores de PAR o de PPFD, que mide la cantidad de partículas de luz que se emiten en todo el espectro o reducido a un espectro que se considera de actividad fotosintética. Entonces se mide la cantidad de fotones de luz que se reciben, por ejemplo, por segundo en un metro cuadrado. Eso es en todo el espectro. Un luminoso par, exacto. Sería lo más correcto para medir una lámpara. De alguna manera... Sí, perdón. Sí. Perdón. Lo más correcto para ver la calidad de luz de una planta es ver el espectro que ilumina y la medición par o de PPFD. ¿Qué colores brinda y qué cantidad de partículas de luz inciden sobre la superficie en una unidad de tiempo? Claro. Entonces, la intensidad y el espectro te va a levantar la medición de PPFD, digamos, esa combinación entre las dos cosas. Y el PPFD, digamos, bueno, entonces, ¿cuál es el nivel de PPFD que se necesita para poder cultivar? Bien, bueno, acá es donde es muy importante hablar de las expectativas y del tipo de cultivador que uno es. Porque, si hablamos de lo que es la planta puede absorber sin suplementos hasta 1000 micromol por metro cuadrado sobre segundo y sin suplemento de CO2. O sea, 1000 es lo máximo que pueda aportar en general. Ese es nuestro techo, digamos. Claro. Ahí es donde se satura. Antes ahí hablábamos de su... Ese es el techo. Pero llegar a esos 1000, no llegás en piloto automático. Necesitas, aparte, alimentar a la planta, refrigerar a la planta y mantener una situación respecto a la capacidad de absorber nutrientes para que la luz pueda funcionar. Entonces es ahí donde uno querer maximizar solo por maximizar no tiene sentido sin antes manejar mucho todos los parámetros de cultivo. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que recomendamos nosotros como fabricantes para cultivadores, autocultivadores que se inician o que son intermedios? Más o menos entre 400 y 500 micromol como buenos resultados en el punto. Y en promedio, en toda la carpa, como mínimo, entre 250 y 300 micromol promedio por toda la carpa. Y esto tiene que ver con la expectativa, con el resultado buscado. Si uno quiere maximizar o tener el mejor resultado, tiene que acercarse a los 500, tiene que acercarse a los 2000. Claro. Exacto, pero claro. Es ahí donde las expectativas corren, porque esas lámparas van a ser carísimas para poder llegar a esa intensidad o van a ser de muchísima potencia. Entonces hay que, digamos, ahí es donde hay que decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito como cultivador y cómo lo puedo leer respecto a la información que me dan los fabricantes? Una pregunta entonces, quizás para poner en contexto de cultivador general, ¿no? Porque quizás algo que no sé si todo el mundo tiene tan en cuenta, yo me di cuenta de las patadas, y es que yo quería llegar a los 1000 en la flora, o lo más cerca posible. Cuanto más me acercaba a ese número, y tenía la posibilidad de medirlo, daba la casualidad, etcétera, más me costaba mantener el resto de las condiciones ambientales del lugar. Y Exacto. quizás eso es algo que no se cuenta tanto, ¿no? Y que creo que a mí por lo menos me afectó mucho en el momento de decidir. Porque si yo quería explotarla, iba a tener que invertir ya no solamente en más potencia, sino también en otras cosas que me pudieran bancar ese extra de potencia. Y que, quiero decir, yo estaba dispuesto, pero porque tenía que ver con mi actividad, conmigo, con mi búsqueda. Sí. Definitivamente con menos, tenía menos problemas también. Y el porrito me lo fumaba igual. Mira, esto te lo podemos graficar de la siguiente forma. Es como un corredor de alto rendimiento de los 100 metros llanos, Usain Bolt. Usain Bolt corre todos los días a 3, 4 segundos los 100 metros, no. Corre en un momento donde se exige al máximo. Y para llegar a ese momento que se exige al máximo, tiene una dieta equilibrada durante un montón de tiempo, tiene que llegar con el cuerpo bien, con la mente bien, con un montón de cosas, para ese momento que quiere dar el máximo. Con el cannabis pasa lo mismo. Vos, primero que cuando más requerimiento tiene de floración, de luz, es el primer mes de floración. Ponerle entre los 20 días de floración y los 45 días de floración. Después, si vos le das siempre la misma intensidad, la planta se puede estresar, puede tener
Sí, se puede estresar y además lo que primero tiene que acompañar bien con una dieta equilibrada, porque más luz es más actividad fotosintética. Entonces la planta tiene más hambre, incorpora más aire y más nutrientes. Si vos no tenés todo equilibrado, el día que le das mucha luz, la planta busca mucha comida y la carencia la tiene en otro lado. Exacto, y de repente, por altos niveles de iluminación, podés desarrollar carencias. Problemas, claro. Claro. Y aparte, también nuestra experiencia y lo que vemos es que la mayoría de los problemas del cultivador están relacionados con fertilizantes, sustrato y temperatura. ¿Qué quiero decir? Que no es que no sea importante la iluminación, sino que es un factor más de los muchos que tiene. Entonces, es ahí donde tenemos que hablar con las expectativas y eso tiene que ver con cuál es el nivel de iluminación que tenemos que buscar y cómo lo interpretamos de los fabricantes. Bueno, los fabricantes tienen dos parámetros normalmente que tendrían que declarar respecto a la luz. La potencia es un tema, pero vamos a hablar de lo que escupen. De lo que escupen son dos parámetros. Una es una medición puntual, que tiene que ver con que es una medición abajo de la lámpara, y otra es una medición que siempre se ve que es como si fuese una especie de mapa, donde se ve una cuadrícula con distintos números ahí. Uno es una medición en el eje 0, que tiene que ver con, bueno, voy a medir la lámpara suelta a una distancia para ver cuánto tira, y la otra es cómo interactúa con el habitáculo y con ¿cómo se llama esto? Con las paredes reflectivas. ¿Por qué cambia esto? Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con si tiene una óptica cerrada, si tiene una óptica abierta, si la lámpara es una parrilla, si la lámpara es un punto central. Todo eso te lo vas a dar cuenta con esas dos mediciones. Y lo que tenés que entender es muy importante al momento de ver el número de micromoles que te da el fabricante, entender cuál es la altura a la cual se realizó la medición. Porque hay una ley que se aplica para poder ver cómo cae la intensidad, que es al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una medición a 50 centímetros y la bajo a la mitad, que son 25 centímetros, cuando yo mido no es que tengo el doble, tengo 4 veces más la intensidad que tenía. Entonces, uno tiene que entender que el fabricante por ahí te lo da a 10 centímetros, a 50 centímetros, a 30 centímetros, y esa situación va a arrojar números muy diferentes y que las personas tenemos que entender cómo interpretarlas para saber qué es lo que estamos comprando. Porque por ahí es un producto muy bueno o por ahí es un producto muy malo, y a simple vista uno dice 100, el otro dice 500, y uno puede llevar a una falsa o una errónea conclusión respecto al número. Todo esto es calidad y cantidad. Cómo leer las diferencias de distintos fabricantes y distintos productores. Y después está el tercer factor, que también es muy importante, que es los recursos que se necesitan. Y son dos, principalmente, la inversión inicial y el consumo en el tiempo. Claro. Eso entra en la balanza a la hora de elegir tu método de cultivo. Claro. ¿Cuál inversión podés hacer ahora y cuánto te cuesta la energía? No es lo mismo la energía en Europa, que sale muy caro el kilowatt, por ejemplo, que en Argentina, que aunque nos cueste pagarla, está subvencionada. Entonces, claro, también a un punto el consumo energético de luz no es tan caro. Seguro. Y muchos cultivadores me dicen, yo igual estoy colgado de la luz. Y bueno, para él, sin juzgar, el consumo no va a ser un aspecto que a él le cambie. Exacto. Entonces él va a elegir por ahí una lámpara que sea más ineficiente, porque le va a resultar, a la larga no le va a cambiar. Exacto. Pero fíjate cómo acá en todo esto que estamos hablando se empieza a poner en juego esta cuestión de nunca es un solo factor el que te va a determinar si la luz es buena o no. Nunca. O sea, siempre tenés que tener como consumidor un análisis en distintos planos, desde dónde va a ser aplicada esa luz, cuál es el presupuesto, el color de la luz, la distancia en la cual va a ser trabajada la luz, el entorno que va a tener alrededor, ¿no? Muchas veces me ha pasado de encontrarme con proyectos de salas que no contemplan. Sí que quizás el cuarto tiene una superficie de cultivo de 2 metros cuadrados, pero el cuarto en sí es de 6 metros cuadrados. Y toda la luz se les escapa, porque la tienen en el medio y todo alrededor, nada, ¿no? Como muchos factores. Tradicional, lo mismo que esté una cama de cultivo que tiene el cielo abierto y donde entra la luz solar, entonces se ponen las lámparas altas y pequeñas para que no tapen la luz, o
un lugar de cultivo de una cama de 1 metro por 1 metro que se busca poner muy cerca Una a la luz carpa. y ves, no hay luz solar afuera, por ejemplo. Claro. La geometría y el espacio físico donde se pone impactan también. Una consulta, ahora que estamos charlando, ¿no? Estábamos hablando del cultivador medio, del cultivador inicial a medio, y tiene, bueno, todos estos factores, y esta cuestión de, bueno, ajustar la expectativa en pos de cultivar, de que el cultivo se cierre el ciclo, porque a medida que pase tiempo, naturalmente vas a querer ir mejorando. Ahora, listo, pasaron 3 ciclos, entendí. La luz está buena, me dio buenos resultados, pero ahora quiero más y tengo la plata para hacerme cargo de querer más. ¿Qué es lo que me va a determinar? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver en una luz para decir, ok, esta, por lo que veo, digamos, de las especificaciones, me va a traer más producción, por ejemplo, tiene mayor cantidad de potencia? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué me difiere, ¿no? Por ejemplo, la línea que tienen ustedes. Está bien, lo primero que te quería aclarar respecto también, más allá de que es verdad, hay nuevas generaciones de cultivadores con mayores requerimientos. Eso es algo que a nosotros agendamos a medida que fuimos viendo cómo el mercado evolucionaba. O sea, nosotros los equipos que hemos vendido y que dieron resultado, las personas han aprendido mucho con los equipos y después han tenido mayores expectativas si quieren algo más. Ahí tiene que ver, voy a tomar un tema anterior que tiene que ver con la inversión. El cultivador que se arranca, por ahí tiene una expectativa de lo que puede gastar, pero el cultivador que ya tiene un par de vueltas arriba sabe realmente lo que significa tener una buena luz y vale la pena garpar algo un poco mejor. Ahí es importante, obviamente, no solamente la performance, que ahora vamos a hablar un poco de eso, sino también es muy importante entender de que cuando uno compra una lámpara, también compra un servicio. Entonces está muy bueno comprar una empresa que te dé garantía, de que te dé postventa, de que te resuelva los problemas en el cultivo y de que pueda, digamos, darte un servicio para eso que estás comprando, que al fin y al cabo es una inversión. Estas segundas o terceras generaciones de cultivadores básicamente están buscando bajar la temperatura aún más y obtener mayores rendimientos con la misma cuenta de luz, porque normalmente son cultivadores que ampliaron sus espacios, que buscan más espacio. Entonces, cuando vos buscas más espacio, sumar más potencia a veces se convierte en un problema de calor. Claro, porque hay una ley física que es la cantidad de potencia que el equipo consume equivale a la cantidad de calor que se genera. Entonces, claro, el doble de potencia, el doble de calor. Entonces, estamos acostumbrados a ver, o sea, un lugar de cultivo de gran escala, una de sus mayores inversiones son los equipos de refrigeración. Porque si están utilizando las lámparas tradicionales que consumen mucho, generan mucho calor. Entonces, una gran parte de inversión es bajar la temperatura. ¿Qué va sucediendo con el LED? Que hoy podemos decir que los equipos nuevos, por ejemplo en nuestro caso, las nuevas tecnologías que utilizamos dan con la mitad de la potencia de los equipos con los que empezamos, dan mayor resultado. Exacto. Entonces, empezamos por ejemplo, es un equipo que consumía 400 watts para 1 metro cuadrado. Esta es de la línea tradicional nuestra, la línea con COB. Otra cosa importante es entender la tecnología. Nosotros, en la línea que nosotros arrancamos con una línea con chip on board, donde está todo resuelto en el mismo chip. Es una solución muy, muy buena, costo-beneficio, tiene el espectro de cultivo, pero necesitas mínimo 400 watts por metro cuadrado para obtener cogollos buenos, buen resultado de tu inversión de tiempo. No solucionaste con esa luz lo que sería el asunto de la potencia. Tenés, exacto. O sea, relativamente sí a lo que te trae un sodio, pero sí, no dentro de lo que sería la posibilidad de la tecnología misma. Exacto. Bueno, a ver, lo que tiene respecto al beneficio del sodio, que eso sí es muy importante aclarar, es que el sodio escupe calor, muchísimo calor hacia adelante. Claro. Y el LED, cualquiera que sea la tecnología, el calor no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. O sea, ya pasar de sodio a LED es un beneficio térmico muy importante por cómo el calor se va. Pero es cierto que igualmente este equipo que nosotros recomendamos para 1 metro cuadrado es para cultivadores principiantes intermedios. Y lo más probable es que si vos querés en tu segundo o tercer cultivo, quieras más resultados por ese metro cuadrado. Ahora, si pones dos de estos, podés poner... Tenés lo mismo, pero vas a tener mucho más calor
por una Exactamente. potencia quizás incluso un poquito más de la que sería que tiene AUS en la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, si quisieras tener el resultado tremendo, y que algunos llaman tener como si fuese una botella de agua grande, un resultado de un cogollo grande, tenés que tener mucha potencia, entonces mucho calor. Tenés que recurrir a un aire acondicionado, porque tenés Exacto, que mantener una temperatura de 24 grados. exacto. Con un equipo, por ejemplo, que es LED SMD, de marca Osram en este caso, tenemos un resultado similar, incluso superior, a ese de 400 watts, utilizando 180 watts. Claro, Entonces, menos de la mitad de generación de calor. Claro. Y si yo quisiera, si soy un cultivador que está arrancando y tengo este equipo de iluminación y quiero ampliar, cuando amplíe voy a tener muchísimos menos problemas térmicos que el otro equipo. claro. Obviamente, Si me pongo dos de esos, digamos, no hay tengo 180 watts. Digamos, yo me compro uno de esos, si yo me pongo otro, recién voy a estar en una cantidad de watts de generación de calor pura, similar a la del 400, exacto. pero con El doble de el doble de luz. el doble de luz, el doble de fotones que están entrando, digamos, dentro de lo que sería la planta. La luz podríamos decir que es la puerta y el fotón es lo que entra. El color, La luz, perdón, es la puerta. la luz es un transformador de fotones de luz, partículas de agua y dióxido de carbono en biomasa y oxígeno. Es una Claro. maquinita perfecta que la naturaleza encontró, que es lo que le da vida al planeta y lo que nos hace diferentes y lo que nos hace ser lugar Separar el único. carbono del oxígeno, verdaderamente. Dejar que el carbono se vuelva sólido y que el oxígeno quede como gaseoso El ciclo de la vida. Bien, entonces, para hacer una conclusión en lo que sería lo que respecta a luces, lo que a mí me hace subir de categoría es en realidad la capacidad de, con menos potencia, generar una emisión similar de fotones, o mayor quizás, y con un color que siga siendo adecuado para que la planta lo absorba y realice una fotosíntesis Claro. correcta, productiva, digamos, donde puede usar todo lo que incorpora. Va por ahí la cosa, ¿no? Como una... Exactamente. No me pudiste haber dicho mejor. Y la diferencia Bien. entre estos dos equipos, obviamente, es el precio. Claro. Y es ahí donde nosotros queremos, digamos, alcanzarle digamos, explicar que nosotros arrancamos por los equipos más accesibles, porque nuestro objetivo era llegar a estos cultivadores. Y ahora ampliamos la propuesta y tenemos equipos de mayor eficiencia, mucho menor consumo, pero obviamente tiene que ir acorde a una inversión mayor. Pero son estos segundos o terceros cultivadores que ya manejan todos estos parámetros de cultivo, que por ahí están mirando cultivar el sustrato de coco, o hidroponía, o feeding, o que la tienen reclara, o que ya saben exactamente qué es lo que va a pasar cuando cambien la luz, porque ya no tienen que tocar un gramo de su cultivo. Sí, ya tienen estabilizados los parámetros y comprenden y se dan cuenta que si hace 4 cultivos que vengo haciendo lo mismo y todo viene con resultados similares, podría decir que quiero algo distinto. Bueno, cambiar en ese caso la luz, claro, considerando que vas a sostener lo otro, te puede entonces generar ese beneficio que estás buscando. Y que quizás... Sí, decime. Perdón, lo que se dice es ceteris paribus, es decir, mantenés el resto de las variables constantes, la alimentación, la luz, la alimentación, la temperatura, el aire, la tierra, constante, y cambiaste la luz, el resultado. El que se inicia, como todo, es como no lo puede apreciar, quizás, claro. Y bueno, me gustaría... Hay algo que quizás a mí me gustó mucho de lo que tiene que ver con... Ah, no, perdón. Antes de que... Nos faltó algo, creo, ¿no? Nos faltó algo que tiene que ver con el CRI. Ah, está bien. El CRI... Nombrémoslo. El CRI es... no hay problema. El CRI es el Color Rendering Index, o índice de reproducción de color o reproducción cromática, que está aplicado a los LED blancos, básicamente. ¿De dónde viene? Viene de la capacidad de la fuente de luz artificial de reproducir bien los colores igual a lo más parecido al sol. Un CRI de 100 es un CRI igual a que los colores que se reproducen de la luz visible son iguales o muy parecidos a los del sol. Y cuanto menor el CRI, la reproducción de colores es peor, pero lo que sí se mantiene es la capacidad de ver, ¿no? Por eso, de vuelta, estábamos hablando de LED blancos e iluminación.
general, no iluminación de Claro, horticultura. son conceptos más generales que nos ayudan a entender el tipo de luminaria que tenemos entre manos o que estamos inspeccionando. Claro, el CRI es un muy buen indicador, pero cuando la lámpara tiene luz blanca, cuando la lámpara tiene un espectro violáceo, variado, no es un indicador que sirva porque justamente la reproducción está aberrada porque los colores no están balanceados. Entonces el CRI te va a dar mal. Bien, Pero lo que sí es importante, en el caso que uno quiera comprar una lámpara de cultivo en base a LED blanco, como es el caso de esta lámpara que nos mostró Agustín, esta lámpara tiene un CRI mayor a 80. Cuanto mayor el CRI sea, para el LED blanco, mejor. Por ejemplo, si yo agarro la lámpara y la comparo con un proyector para el jardín, el CRI del jardín va a ser un CRI de 65 o de 70. Y esta lámpara tiene un CRI mayor a 80 y aparte tiene complemento en rojo para la parte de flora. Entonces, se basa, la receta de este equipo se basa en un LED blanco de alta reproducción cromática, de un color cálido, que es 3000 grados Kelvin. También es otra cosa, la temperatura de color es algo que no hablamos. Siempre se habla de los cálidos para florar y de los fríos para vegetar. Bueno, las lámparas de autocultivo tienen que tener ambas cosas metidas. Por eso es que tenga una buena componente de azul y una más importante y fuerte componente de rojo para que no le falte nada en ningún momento. Así que entonces estas luces blancas como para entender mejor cómo se piensa, cómo se diseña el armar una luz. Por ejemplo, en esta blanca ustedes tenían bastante de todo, pero faltaba la especificidad quizás de cannabis hacia lo rojo por su desarrollo de la flor, ¿no? Ahí es donde ustedes hicieron como un poquito más para que eso abarque. Claro, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante saber es esa anécdota que charlamos la otra vez de la lámpara de mercurio. La lámpara de mercurio es una lámpara que se puede reemplazar muy bien por cualquier tipo de reflector LED blanco frío. Cualquier LED blanco frío va a reemplazar re bien al mercurio. Y de hecho, podés hacer salas de crecimiento con LED frío y vas a tener buenos resultados. Ahora, cuando pases a la parte de flora, no vas a tener resultados. Ahí es donde vas a realmente entender. Por eso cambiaban el foco al del sodio. Claro. En este caso, lo que lo que nosotros, como estamos, obviamente, si nos contratara una empresa que quiere tener una sala de crecimiento, le haríamos una lámpara con base blanco frío muy eficiente. Si estamos hablando de un autocultivador, tenemos que hacer una lámpara que tenga un espectro amplio y con un fuerte enfoque en los rojos para poder dar el resultado. Porque como dijo Agustín, el mayor requerimiento de luz, tanto en intensidad como en espectro, se da en las primeras meses de floración. O sea que, entonces, en el caso de un cultivador, por ejemplo, yo, donde hoy en día no cultivo, pero es cuando cultivaba, tenía dos espacios igual, ¿no? Tenía un espacio de flores y tenía un espacio de veje. Pero lo que me nombrabas antes del sodio, del mercurio, ¿no? En comparación al LED. ¿Recomendarías entonces que si yo voy a tener mi veje, mejor me pongo unas galponeras, por ejemplo, que son unos LEDs baratos, unas galponeras frías, antes que hacer una inversión de ponerme un mercurio? Totalmente. O podrías tener incluso las famosas, bueno, ya no se usa más casi, pero las bajo consumo, que se usaban antes. Claro. Que eso es luz blanca, que te sirve para esa situación. O un LED, incluso puedes tener un LED de ferretería blanco frío, con una potencia adecuada te va a dar un buen crecimiento vegetal. Claro, vos podés reemplazar un mercurio de 400, lo podés reemplazar con 200 watts de blanco frío y estás teniendo buenos resultados en crecimiento. Muy superior. 4 galponeras. Eso realmente podés tener un buen resultado. Por eso es importante entender cuáles son los requerimientos del cultivador. Ahora, después, cuando vos, por ejemplo, está buenísimo, si vos crecés en un indoor y mandás a florar a tu balcón, comprate 2 lámparas de blanco frío y andale para adelante que vas a estar muy bien. Y nos vimos, chao. Una lámpara de horticultura. Por eso es que hay que entender realmente qué es lo único que necesita. Ahora, si vos estás con el ciclo completo y vas a florar en el indoor, ahí es donde tenés que ponerle un ojo clínico a lo que estás comprando. Algo que te cubra todo. Pero eso es porque en realidad lo que requiere es la flora, y al cubrir la flora, el veje en realidad, medio por default, ya entra. Si vos lo vas a separar,
no Sí, pongas lo que pones de flora en el lugar de veje, porque no te va a dar más planta. Eso yo tenía esa experiencia personalmente. Plantas en veje con buenas condiciones de agua y buena temperatura es lo importante, no la luz. La luz Exacto. está y hay que ponerla, pero con muy Totalmente. poco he logrado plantones que la gente dice, no, eso. Y es que eso lo logro no porque tengo altas luces, sino porque estoy poniendo buen agua y exacto. buena temperatura. Y eso lo gano, Sí. justamente lo gano por no poner mucha luz. Claro, bueno, una de las cosas que es muy loca, pero cuando vos arrancás, que germinás directamente en tierra, los niveles de humedad que tenés que manejar tienen que ser altos. Y si vos tenés una iluminación muy fuerte, vas a Es bajar difícil. fuertemente los niveles de humedad y la planta se termina muriendo porque absorbe humedad a través de la superficie de la hoja al principio. Claro, Entonces, sí, sí, ahí necesitas. transpira. Claro, Eso yo es personalmente el levanto mucho la lámpara y les pongo unas bolsas de nylon a mis macetas las primeras 15 dos días. semanas. Yo también, Claro, lo mismo. la planta está joya con poca luz, no le importa, lo que necesita es mantener esa humedad condensada porque no tiene raíz. Eso que decís vos es un dato que he visto mucho en cultivadores de que es poner la luz muy cerca cuando la planta está naciendo y Claro, lo único que da es un estrés lumínico y un estrés de calor que a veces incluso la seca. Y vos Exacto. decís, ¿pero por qué? Y porque la luz estaba a 10 centímetros, macho. Eh, Exacto. era un dato lo que te faltaba, nada más. Tiene que ver con ir de menos a más. Y el punto es el primer mes, los primeros 45 días de flora. mm, Tiene que ver Bien, con eso. Otro factor importante es qué planta vas a usar o qué genética. Por ejemplo, no es lo mismo una fotoperiódica que una automática. claro. Si usas una planta automática, tiene que, Tenés que dar más luz. tiene que dar una buena luz porque Sí. tiene que crecer y es y que eso es lo que tienen las automáticas, ¿no? Hablando ahora de cultivo en general, que tenés que ser mucho más consciente de los tiempos donde, porque quizás las primeras 2 semanas, yo hacía esto, las primeras 2 semanas me la pasaba con la luz arriba, todo lo que le daba. Pero en cuanto veía que ya había crecimiento, ya había hojas verdaderas, ya estaba carnosito, empezaba a Sí. bajar por semana, empezaba a bajar, digamos, ¿no? Como un rango bastante, al menos unos 20 centímetros, que dependía de cuánto la levantaba, pero tenía que llegar, antes de la flora, ya tenía que llegar a estar a 40, 50 centímetros. Bueno, Ese era como, ese dato que está bueno que hablemos un toque, que es el tema de la altura, porque la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de la lámpara? Y ahí en realidad tiene que ver con, digamos, dos factores importantes. Primero, vos lo dijiste, cuando arrancamos hay que ir de menos a más. Entonces, menos a más es más distancia y cada vez ir achicando la distancia a medida que la planta va creciendo. Pero hay algo que también hay que tener muy en cuenta. Cuando ya estamos en primer mes de flora y tenemos que estar ATR, ¿a qué altura le doy? Porque, por ejemplo, nosotros recomendamos, por ejemplo, pasar de 40, más o menos, ahora no me acuerdo de memoria, pero creo que eran entre 45 y 50 centímetros en veje sí. a 25 centímetros en flora. 25 centímetros es una distancia que está bastante bien. Ahora, lo más importante es no generar sombra, porque por ahí, vamos a hablar un ejemplo, yo tengo una planta que se me fue un poquito en vicio, en altura, y tengo un cogollo que le está golpeando arriba de la lámpara, y los de al lado se están quedando nada. con sombra. Entonces, estoy obligado a levantar la lámpara un poco más para que cubra bien. Siempre lo ideal, nosotros recomendamos, es aprender, o sea, tratar de interiorizarse un poco más en lo que es la parte de las podas y en la parte de lo que es el scrog. El Porque, entrenamiento, llamémoslo para un término general. claro, porque el training básico, que es un par de apical y poner una red como para ir llevándola, hace que al momento de que estés en la flora tengas todo el jardín de verde y aproveches muchísimo más la iluminación que una planta que por ahí se te espigó. Se puede espigar, pero si tenés el scrog la llevas. Ahora, si se te espigó y no Si tenés hace nada, te un salen. pino, es muy común Sí, eso al principio del no, lo voy a cultivar al natural. Y la claro, realidad es que al natural no está armada la planta para estar al natural compartiendo 1 metro cuadrado con 6 plantas más. ¿Sabes? un poco es Es un fácil. yuyo. Es un Y no yuyo que solo lo que eso, va a hacer querer es hacer ¡shum! Para arriba, en forma Claro. de pino. Entonces, bueno, sí, no solo eso distintas, perdón, te decía que distintas genéticas tienen también. distintas velocidades de crecimiento y distintas alturas. Entonces también conviene ser homogéneo con la genética. Claro, Bueno, entonces todo lo que vemos todo el totalmente. tiempo es que es un equilibrio entre
manejar un ser vivo en un ecosistema nuevo, que es la inversión, y dentro de la tecnología de la luz, también hay muchos factores que influyen. Pero no es solo la luz, no es solo el cultivo, es la combinación de todo, y siempre es una relación de compromiso que tiene que ver con eso y el espacio físico, geográfico y la inversión. Hay algo que ya nos vamos quedando cortitos de tiempo, y hay algo que me gustaría como nombrar, que es algo que ustedes me contaron, yo voy a dar el pie, ¿no? Y ¿qué es lo que hace a una buena luz? ¿Qué es lo que hace qué es lo que estamos hablando todo ahora también? Pero hay algo que me parecía interesante, una pregunta que, ok, esta tecnología está disponible. Digamos que yo sé soldar y tengo un amigo que me puede ayudar a ensamblar. Eh, ¿Por qué no me la armaría yo? Digamos, ¿qué diferencia hay entre que yo junte esos LEDs que ustedes tienen ahí atrás a que ustedes me vendan el producto ya armado? Eh, Bueno, a Muy ver, buena pregunta. buena pregunta. Vos podrías hacerlo dependiendo de los tipos de LED. En este LED te va a costar un poco más, salvo que consigas una placa armada, pero Bien. que vas a poder hacerlo. Con estos tipos de LED va a ser más sencillo que vos lo hagas, porque tiene menos puntos de soldadura y más fácil de ensamble. Ahora, lo que nosotros ofrecemos también no es solamente el producto, porque vos podrías hacerlo, pero tiene que ver principalmente también con el servicio, Claro. con la atención, con la postventa. ¿Qué pasa si tenés un problema? ¿Qué pasa si tenés algo con tu equipo? Nosotros te damos algo que está terminado para enchufar y utilizar, y cualquier problema que tengas, estamos para solucionarlo. Incluso tenemos servicio técnico. Y así que ¿vos lo podés hacer? Sí, perfecto. Hay un montón de cultivadores que se arman sus propios prototipos. Está perfecto y está buenísimo. Nosotros le damos un plus a eso, te damos servicio y postventa. Claro, lo que hay que entender es esto. Yo creo que yo soy autodidacta, me encanta comprarme los kits, armarme las lámparas, encontrar placas de Estados Unidos, driver, cosas copadas, investigar. Lo que pasa es que yo no me, digamos, en mi tiempo, digamos, ¿cómo invierto mi tiempo de manera inteligente? Bueno, a mí me encanta y yo me dedico a esto y demás. Ahora, si mi objetivo es resolver, es algo mucho más que, o sea, aprender cómo es de la lámpara, cómo funciona la lámpara, está muy bien. Ahora, cuando hay que cultivar, aparte hay un montón de otras cosas más. Entonces está bueno entender que las empresas proveemos algo que es mucho más que simplemente una fuente de luz. Por ejemplo, el hecho de que nosotros trabajamos muchísimo con los grow shops. Entonces, llevar el producto a la góndola, llevar el producto allá, asegurar la calidad constantemente, el servicio al cultivador, el asesoramiento que le da el grow shop, la cadena de valor de los distintos revendedores, también es algo que es importante tener en cuenta al momento de que cuando nosotros vamos a comprar una lámpara ya fabricada, evidentemente siempre va a ser mucho más caro que armarnos por nuestras propias manos. Pero eso tiene que ver no porque las empresas tengamos ganas de cagar a la gente o algo así, sino porque tiene que ver con la cadena de valor que formamos desde el fabricante hasta el grow shop, y también todo lo que tenga que ver con poder dar garantía sobre las cosas que fabricamos, que quiere decir que tenemos una estructura atrás para poder asesorar y para poder ayornar. Y aparte también tenemos ingeniería volcada. Por ejemplo, si vos compras este equipo y yo te digo que tiene estos LED que dicen, estos LED se compran en internet. Los que compras en internet son estos. Son parecidos, pero no son los mismos. Y estos LED iluminan un 40-50% más que estos y tienen un espectro mucho mejor. Los LED son iguales. Nosotros como GrowTech fuimos mejorando el producto y también invertimos tiempo, tecnología y conocimiento en ir mejorando las cosas para que el cliente enchufe y cultive. Y ese sea nuestro objetivo. Entonces, ahí es donde está nuestro expertise. Y aparte también en un concepto que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con que hay alimentación, 220 volt, calor. Y uno cuando cultiva puede decir, bueno, compro un aparato, que lo hago yo también con las otras cosas que compro, y sé que si tengo algún problema, puedo ir y pedir que me lo resuelvan. Y eso tiene un costo. Vale. Es importante, por lo menos, decirle a los clientes o entender que los consumidores finales que eso lo tengan en cuenta al momento de elegirlo también. Que si se les vuela una soldadura y se les caga la lámpara en el medio del cultivo, se van a poner nerviosos. Y nosotros lo que siempre quisimos hacer con GrowTech es que si tenés un problema que puede siempre existir, por lo menos te podemos dar una respuesta rápida
y darte una solución en la medida que las posibilidades nuestras nos den, y después ahora te vamos a contar una anécdota respecto a eso. Nosotros sí, por ejemplo, tuvimos un serio problema en el 2019. Estamos usando unos LED que andaban muy bien, daban muy buen flujo luminoso y una tasa de fallas muy baja. Y lo que empezó de pronto, sin ningún tipo de advertencia, empezaron a fallar equipos, a fallar. Llegamos a la conclusión de que tuvimos una partida de LED mala, defectuosa, que importamos, y un montón de equipos que habían fabricado en un lote de producción tenían estos chips adentro y bueno, no sabíamos cuántos de esos iban a fallar. ¿Qué pasó? Lo que no podíamos asegurar en este caso con este fabricante era la estabilidad de su proceso productivo, que vino funcionando bien hasta que dejó de serlo. Y bueno, porque algo pasó en la fábrica de China, podríamos decir, ¿no? Claro, y esto nos explotó en la cara. Y nos hizo trabajar mucho internamente para buscar un mejor proveedor que nos mejore la calidad del LED y que nos asegure un proceso productivo estable, teniendo en definitiva una tasa de fallas menor y consistente y permanente. Claro. Bueno, y eso, digamos, fue tal vez, nosotros fuimos cambiando los productos constantemente, haciéndole pequeñas mejoras. Desde que arrancamos hasta hoy, cambiamos 3 o 4 veces el chip de LED, y eso la gente no lo sabe. Claro. Y en definitiva es porque siempre vamos mejorando y buscando más estabilidad, más iluminación y mayor calidad en definitiva. Y está buena esta anécdota porque acá lo que nosotros pudimos demostrarle a nuestros clientes, a nuestros consumidores finales a través de esta anécdota, que es bastante trágica, porque la verdad que hemos perdido un montón de tiempo y hemos sufrido un montón de cosas porque cada lámpara que se quemó la hemos cambiado sin chistar, y eso nos dio una muy buena referencia en el mercado, porque superamos el error, aprendimos un montón, mejoramos el producto, nuestros clientes y consumidores finales, porque nuestros clientes a veces son las tiendas, no son los usuarios, nos apoyaron y logramos fidelizar muchísimo, porque las prácticas que nosotros trajimos por ejemplo, algo que pasaba era que los grow shops estaban acostumbrados que cuando se quemaba la lámpara tenían que esperar un rato hasta que alguien se la cambie. Nosotros cambiamos el paradigma y primero la cambiamos y después arreglamos las cuentas. ¿Por qué? Porque hay un cultivador con una necesidad puntual en el medio. Y nos pareció súper importante ayornarla. Y este problema que tuvimos de calidad nos ayudó a valorizar más los insumos, a darle más bola al control de calidad. Claro. Porque realmente lo que nos pasó es que pasamos de fabricar muy pocas a un montón. Entonces, hay que pensar que si antes te fallaba, no sé, por decir una cosa, si fabricabas, no sé, 20 lámparas por mes y te falla el 10%, son 2 personas. Si te falla el 10% de 1000, son 100 personas. Entonces, eso realmente también es algo que a nosotros nos impactó mucho en nuestro crecimiento, en entender de que no solamente es fabricar más como si fuese una pirámide, sino que en el medio tenemos que tener un equipo que responde, la fábrica que está a tiro, los materiales y los insumos que tienen que ser mucho más rigurosos, el proceso de soldado, de armado, ¿viste? Es mucho más tedioso de lo que pensábamos, y sostener la calidad a medida que aumentó el volumen, porque como te digo, arrancamos en el garage y ahora trabajamos con Italabia con una línea de producción exclusiva para Growtech. Growtech se convirtió digamos, dentro de lo que es la fábrica de luminarias, lo que es la parte de horticultura, exclusivamente la trabajamos con esta línea, y que los operarios también aprendan a ensamblar los productos siempre igual. O sea, es todo un montón de cosas que cuando vos abrís el producto o ves el precio o tratás de entenderlo, es difícil de incorporar todo lo que está metido adentro. Y es este paradigma que hablamos de comunicar. Por eso también estamos haciendo este webinar, esta charla, es para contarles a los clientes no solamente lo que tienen que saber para elegir una lámpara o darles conocimiento, sino también entender de cuando ven un producto terminado, más que nada cuando es una industria nacional, que entiendan que hay un montón de personas, muchísimas personas, atrás de que ese producto esté en ese lugar, y que bueno, que es un esfuerzo, y nosotros queremos que los clientes lo valoren porque realmente lo hacemos con la pasión y con la intención de que se lleven una excelente experiencia en el cultivo. Ese siempre fue nuestro objetivo, de momento cero.
Bien, bien. Les hago como una consulta de reflexión y como cierre también, ya que estamos en este terreno del emprendurismo y de los errores, ¿no? Como los aprendizajes, las Mm. reversiones, o sea, ustedes ya estarían de alguna manera, su Growth Edge 400 watts ya está en el punto 4 por así decirlo, llamémosle, Por lo ¿no? menos. Por lo menos, ¿no? Que para alguien, y volviendo al principio, para alguien que como ustedes está buscando algo un camino nuevo dentro de lo que tiene que ver con esta industria que se abre, donde puede Mm. aplicar lo que quizás trae consigo de su otra experiencia laboral. ¿Algún tipo de recomendación? ¿Qué podrían decir a alguien que también está buscando en lo que sea, en lo suyo, dentro de cannabis, una salida laboral? Alguien que se inicia en eso. Mirá, a ver, yo lo que te podría decir es que primero tienen que enfocaría en qué solución va a brindar, y a quién, y si efectivamente esa persona tiene esa necesidad, ¿no? Hay que entender la necesidad y cuál es la solución que lo lleva. Después hay un tema de escala o de cantidad. Una cosa es una pequeña producción artesanal y otra cosa es la cantidad, entonces producción en masa, en serie. Entonces, los productos también tienen que ver con eso. El producto que uno hace tiene que ver con la cantidad que uno está buscando hacer. O sea, la El necesidad, la escala que podés abarcar, hacer, no es lo mismo pensar hacer 5, 10, 20 que 500, 700 por lo que cantidad, ¿no? hablábamos recién, ¿no? Los errores son más grandes, los riesgos son más grandes, las consecuencias son más duras, El ¿no? manejo con los proveedores, el movimiento de todos los materiales, el proceso productivo. Una cosa es ensamblar vos una por noche, dos por noche, y otra cosa es, bueno, hoy tenemos que hacer 50. ¿Cómo hacemos? Bien. Entonces, es distinto, cambia todo. Y por último, yo creo que lo más importante es hacerlo entregar todo, con pasión o como quieran llamarlo, pero darlo todo. Si vos lo das todo y tenés claro el foco, que puede ser la necesidad, puede ser el problema, a la larga o a la corta vas a llegar si lo dejás todo. Eh, yo creo que comparto mucho con Agustín. Creo que lo que más. Creo que parte del éxito de lo que es. Digo éxito porque arrancamos desde una posición muy humilde, ¿no? Después Ujú. el tiempo dirá si fue un éxito o no. Yo lo veo como mi proyecto Growtech, lo veo como un éxito desde el punto de vista personal porque crecimos un montón. Yo comparto con Agustín que hay que ser. Hay que ir con todo. Creo que lo más importante es confiar en uno mismo, ser exigente con uno mismo. Por eso digo, Agustín, creo que dio la clave con entender cuál es la necesidad, porque nosotros en las ferias nos hemos encontrado con muchos emprendedores canábicos que no tenían en claro qué estaban haciendo, qué querían resolver. Les gustaba el rubro, pero no qué le aportaban al rubro. Por tener una buena idea, la gente lo va a comprar. Y no necesariamente es así. La clave es encontrar la necesidad. Bien. Y nosotros la necesidad que encontramos fue hacer un equipo asequible. Esa fue la real necesidad que nosotros encontramos, que estaban entre un equipo de sodio y una luminaria de Estados Unidos, ¿viste? Algo en el medio tiene que haber. Y hay, pero también eran caras. Y después, lo otro que yo también le recomendaría a cualquier emprendedor es paciencia. Nada que está fijo está vivo. Todo lo que está vivo Se modifica. se mueve, claro. Nosotros siempre decimos a Agustín, lo único que es constante es el cambio. Ujú. Hay que tener paciencia y hay que entender que el camino de crecimiento, a diferencia de una planta, no es hacia arriba. Claro. No, bueno, y también podríamos decir que el crecimiento de una planta igual sí es progresivo y siempre se remonta sobre lo que hizo antes. Es cierto eso es cierto. Entonces, la planta no va a crecer en estructuras si primero no armó sus raíces. La planta no va a tener grandes cogollos si antes en el stretching de la flora no armó una buena estructura troncal, digamos, ¿no? Creo que ahí hay algo, ¿no? Quizás ahí entro un poco en lo mío, pero tomo esto que sea la paciencia. Dar pasos firmes que nos permitan ir construyendo sobre lo anterior, porque entonces si no, si a 3 pasos tenés que volver a corregir el primero, ya no estás en el mismo flow, ¿no? Lo importante es Sí. estar igual.
Pero bueno, ¿no? Como... Ojo con eso. Pero errar no es el problema. No, no, El no. problema es hacer. No. El problema no es cerrar, no, en absoluto. Yo creo que lo que agarro ahí es el decir, bueno, es importante también tener la dirección y buscar dar pasos que, de vuelta, que tengan por lo menos la seguridad de que era lo mejor que se podía hacer en ese momento, después de la investigación, el preocuparse, la perspectiva también. Como decían antes, ¿no? Como el decir, yo ensamblo 5 por semana. Y bueno, si querés hacer 1000 por semana, todavía no estás en ese lugar, ¿no? Como, llegar a hacer 1000 no es de la noche a la mañana y se da en una consecuencia de muchos procesos que se van ensamblando uno tras del otro, de forma que vos vas creciendo. Entonces, ahí digo, ¿no? Volver para atrás siempre es posible, pero siempre es mejor siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Igual que en el cultivo, volvemos a lo mismo. Sí, totalmente. Igual es como hablamos antes. Nosotros cuando arrancamos nosotros no es nuestro primer proyecto, entonces tuvimos la suerte de equivocarnos en proyectos anteriores. La verdad que yo estoy muy agradecido de haberme equivocado fuerte antes, porque con el cannabis me dio la posibilidad de poder lucir y ya pude aprender estas cosas previas para esta oportunidad nueva que se nos dio. Y así todo también es un aprendizaje. Agus y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, nuestra relación también es clave para poder crecer, entonces también es muy importante el capital humano que vos tenés, también es muy importante las prácticas que tenemos, también que sean con corazón, que sean con intención. La guita no lo es todo, y creo que la gran diferencia que trae este rubro para todos los emprendedores es que es hermoso poder tratar con la gente tan diversa que hay en el rubro canábico, y también ¿cómo se llama esto? La comunidad, ¿no? Es que hay que entender de que en un punto nuestras lámparas, hablando de nosotros, o cualquier productor que haga un insumo para el cultivo, le está proyectando felicidad al cultivador. El cultivador va a obtener una satisfacción de su cultivo, una conexión con el cultivo, un fruto del cual va a disfrutar, va a estar orgulloso, va a haber aprendido detrás de eso. Entonces, tenemos la suerte de poder hacer artículos y productos que no son meramente objetos, sino que aparte la gente puede... Tiene una finalidad mayor por atrás de la compra del producto inmediato. Totalmente, nos llegan fotos de gente diciendo, mirá, loco, los cocos que tuve, aprendí con ustedes, me encanta, no me animaba a cultivar y me compré un kit de carpa con todas las lámparas y qué sé yo qué, y la gente de repente se encuentra en un lugar mejor, ¿viste? Y eso para nosotros está muy bueno también. Hay algo de que no es solamente importante el resultado, sino el camino. Bien. Hay muchos que están en esto porque aman cultivar, o lo descubrieron cuando empezaron, que en realidad lo hicieron por el resultado, pero después lo que les terminó pasando es que aman lo que hacen, aman cultivar, es una terapia, es un momento de relajación, es un momento de apertura mental, así que hay muchas ventajas en esto que no es solo el dinero, tiene que ver con que hay algo más atrás. Bien, me gusta. Bueno, voy a aprovechar ya como un cierre también y ahora sí, hacer un par de conclusiones, como dos cosas distintas, pero para el que llegó hasta acá, creo que puede ser una recapitulación interesante. Por un lado, agarro inmediato lo que nombraban de esto de recién la parte del emprendurismo, ¿no? Como lo que nombraba Saus por un lado, encontrar la necesidad, por otro lado, saber cómo llevarla adelante, tener en cuenta el proceso de la escalabilidad, todo lo que nombrabas también, Bruno, de la paciencia, ¿no? De un proceso que no siempre es vertical, no lo suele ser, de hecho, y que no conviene que lo sea, porque quizás te vas a encontrar con que no vas a poder responder a la demanda. Eso como una cuestión general para el emprendurismo. Y para lo que tendría que ver con la parte de la iluminación, siempre es tener en cuenta que la iluminación no se trata solamente de la luz en sí, sino del lugar donde va a estar incluida esa luz y quién va a usar esa luz, ¿no? Pareciera ser que de alguna manera ahí tenemos el producto y sus características individuales, la persona que va a estar atrás y el espacio donde eso va a ser incluido. Y especialmente en lo que tiene que ver con la luz, como dato para que te lleves, es la cuestión de, por un lado, el color, ¿no? Lo que podemos ver como la longitud de onda, que hay una cuestión muy marcada hacia el azul, hacia el rojo y el rojo lejano, que es lo que viene un poquito después,
yendo hacia el infrarrojo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la potencia, ¿no? Los PPFD, que va a ser lo que efectivamente la cantidad de fotones, que es lo que utiliza la planta para la fotosíntesis, la cantidad de fotones que esa luz está emitiendo. Tener ese concepto, sumado a características como la altura, el momento de la planta, la cantidad de calor que genera o la factura de luz que tengamos, son lo que nos va a contar en definitiva dónde está la luz, dónde está el valor y si eso que estamos comprando se adecua a nosotros o estamos por arriba o por abajo, va más allá del producto en sí. No sé si... no sé. Así es. Va por ahí. Bueno, genial chicos, les agradezco un montón, un montonazo haber estado acá, haber compartido esa historia, habernos abierto también el proceso de lo que tiene que ver con, en líneas generales, el armar una luz. Creo que han puesto mucha luz sobre un tema que a veces tiene cierta oscuridad y los agradezco muchísimo. Gracias a vos por invitarnos y bueno, cuando quieran nos pueden encontrar cualquiera de nuestros canales en growtech.com.ar, en Instagram, en Facebook, por WhatsApp. Estamos para solucionar cualquier problema o atender cualquier consulta. Y bueno, a sus órdenes. Nos estaremos viendo. Muchas gracias por el espacio. Un gusto, chicos. Y chao, nos vemos en el próximo episodio de Bosque por Metro Cuadrado.